Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol. Sé que es un día bastante triste para todos los madridistas después del horrendo partido del Real Madrid y de la mierda que vimos el día de ayer. Pero bueno, hay que seguir adelante. La liga sigue, los partidos siguen. Lamentablemente no, hay que seguir mamándose este equipo de mierda. Pero en fin, es lo que hay que hacer videos, ¿no? Y yo hoy quería hablar específicamente de dos cosas. Una es de por qué no funciona Mbappé y la otra es por qué no funciona el Real Madrid. Sin embargo, revisando noticias, no me encuentro con la lamentable noticia de que han insultado de forma racista a Lamine Yamal. Y la verdad es que hay que hablar del tema, porque al final es un tema importante, no hay que obviarlo, obviamente hay que hablarlo, no hay que ser como los culerdos que omiten ciertas noticias, ¿no? Así que partamos por eso y después vamos a hablar del tema de por qué no funciona Mbappé. El artículo está a través de Marca y dice lo siguiente. El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial donde ha decidido condenar de manera rotunda los insultos que algunos aficionados del club blanco profirieron al futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, durante el Clásico. El Real Madrid condena los insultos racistas. El club ha emitido un comunicado a primera hora de la mañana del domingo 27 de octubre en el que se postulaba en contra de las innumerables imágenes de insultos a Lamine Yamal que circulaban por las redes sociales tras el Clásico. El Real Madrid condena de manera rotunda cualquier tipo de comportamiento que implique racismo, xenofobia o violencia en el fútbol y en el deporte, y lamenta profundamente los insultos que unos aficionados profirieron anoche en uno de los córners del estadio. Es por ello que el equipo de la capital de España ha anunciado que abre una investigación a fin de localizar e identificar a los autores de estos lamentables y deleznables insultos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones en la liga, y para los que anuncia que adoptará medidas disciplinarias y judiciales pertinentes, una vez sean identificados. Además, la Liga va a denunciar los insultos racistas que recibió el jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, en el córner del Santiago Bernabéu cuando celebraba su gol, el tercero del partido. En imágenes públicas en las redes sociales X se puede ver cómo llegan a gritarle puto negro, puto moro, tu puta madre e incluso mena de mierda, unos insultos que ahora tendrán consecuencias como han anunciado en el propio club. A ver, mira, honestamente me llama mucho la atención la doble vara de medir, ¿no? Porque, a ver, mira, una cosa es que yo esté a favor de que estas cosas no sucedan, porque hay que ser muy sincero, cuando a Vinicius lo insultan, yo siempre he dicho que es algo que es denunciable y que debe ser inmediatamente denunciado, como ha sucedido en este caso. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención de la doble vara a medir, porque a Vinicius lo vienen insultando toda su carrera. Vinicius ha sido insultado en todos los campos, menos en el Bernabéu, pero toda su carrera, y pasaron muchos, pero muchos años hasta que la liga recién denunciara estos insultos racistas. Sin embargo, a Yamal le pasa una vez e inmediatamente ya están denunciando. Eso es lo que a mí no me gusta, porque hay que decir las cosas como son, ¿no? Porque yo siempre vi argumentos catalanes diciendo que Vinicius era un provocador, que Vinicius bailaba, que esto, pero Lamine Yamal ayer cuando hace el gol se va al córner, se pone a mostrar los dientes, después se pone a mostrarle a la gente el número, le hace a la gente que aquí estoy yo, y después se pone a bailar. Entonces, mira, honestamente, yo no es que esté en contra de las celebraciones, pero claramente Yamal fue a provocar a la gente, ¿se entiende? Yo no estoy argumentando lo mismo que argumentan literalmente los culerdos cuando se trata de Vinicius, ¿no? Pero claramente a este chico le gusta el espectáculo, le gusta el show, ¿se entiende? Porque si vas a celebrar, ¿por qué no celebras bien y ya está? Si tu equipo ya iba ganando 2-0. ¿Para qué le vas a celebrar a la gente? ¿Se entiende? Le celebran mostrándole la camiseta, diciéndole aquí estoy yo, se pone a bailar, le muestra los dientes. Entonces, ¿qué te esperas? ¿Se entiende? Porque al final Lamine Yamal no es que se lo gane, pero va a provocar a la gente, y eso es algo que no se puede negar. Ahora que la gente reaccione de esa manera es algo que no corresponde. Yo lo he dicho de muchas formas, digámoslo así, porque yo siempre he defendido a Vinicius, que a Vinicius también le gusta el show, obviamente, pero independiente de que Lamine Yamal haya hecho lo que haya hecho y Vinicius haga lo que haga, no merecen ser insultados de esta manera. Pero a mí lo que me molesta es la falta de criterio que tiene la liga, porque la liga no denunciaba las cosas que le pasaban a Vinicius. De hecho, hace poco, en el partido contra el Bayern, los hinchas catalanes gritaban Vinicius muérete.
XD, ¿no? También lo gritaron contra el PSG en la anterior campaña, ¿no? Que le gritaban a Vinicius muérete, y gritaban siempre ese canto. Y yo hasta el momento no he visto ninguna sanción de la liga. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que a mí no me gusta. Lo que no me gusta es que para uno inmediatamente, porque es del Fútbol Club Barcelona y es Yamal, ¿no? El niño consentido de España, entonces no puede ser, ¿se entiende? Eso es lo que a mí no me gusta. Es obvio que esto tiene que ser denunciado y tiene que ser sancionado, porque lógicamente es algo que no puede pasar, y menos en el Bernabéu. Sin embargo, a mí lo que no me gusta es que la liga sí funciona para ciertos jugadores, para ciertos clubes, y ahí es donde tú te das cuenta quién tiene el poder realmente en España. Y bueno, pasemos a la otra noticia, que básicamente es una opinión, porque al final es una opinión mía, y la razón de por qué no funciona Mbappé. Al final, mira, yo creo que Mbappé, como lo dije ayer, me parece una estafa, pero a ver, también estaban calientes, ¿no? Hay muchas cosas que analizar. Mira, el Madrid quiere que Kylian Mbappé sea un jugador que ya no es. Ese es el problema. Mbappé, cuando jugaba en el Mónaco hace mucho tiempo, era un jugador eléctrico, un jugador de mucho regate, de mucha velocidad, era rapidísimo. ¿Recuerdas tú ese Mbappé? El de Mbappé del Mundial, cuando se va de todos los argentinos y lo bajan en el área. Creo que fue Marcos Cojo, ¿no? Así que al final ese Mbappé después pasó al PSG, y durante 1 o 2 temporadas Mbappé siguió siendo el mismo Mbappé, siguió jugando por la derecha, pero a medida que pasaban las temporadas en el PSG, Mbappé se tiró más al centro y empezó a jugar de 9, porque la banda izquierda la tenía Neymar. Entonces Mbappé alternaba entre la banda izquierda y el centro, y usualmente jugaba más de centro delantero, y así Mbappé fue perdiendo mucha velocidad, fue perdiendo protagonismo como jugador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Mbappé se acostumbró al regate simple y patear al arco, ¿se entiende? Entonces Mbappé es un jugador que no es capaz de hacer la diferencia en un partido, en lo que se trata de saturar jugadas, ¿se entiende? Es un jugador que lo único que hace bien es hacer goles, que sí, que tiene regate, que tiene esto, que tiene velocidad, pero Mbappé es un jugador que ya venía mal, y yo lo dije en el partido contra el Dortmund, en el partido contra el Barcelona, se vio a un Mbappé bastante gris, un Mbappé que no le salían las cosas, ¿se entiende? Un jugador que no hacía la diferencia, que no lo intentaba, pero el problema con Mbappé es que no lo intenta, ese es el problema. Y ahora que llegó al Madrid, está intentando volver a ser ese jugador que recién había llegado al PSG y que tenía una mezcla perfecta entre lo que era ser desequilibrante y hacer goles. Ese es el problema que tiene Mbappé, que lo viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que es un jugador poco desequilibrante, y por eso yo insisto y mantengo que para mí Vinicius es el mejor extremo izquierdo del mundo, y que Mbappé bajo ninguna circunstancia merece la banda izquierda. Porque básicamente Vinicius sigue siendo un jugador que, a pesar de los momentos, a pesar de todo, sigue siendo el único jugador que realmente moja la camiseta. ¿Se entiende a dónde voy? Sin embargo, Mbappé pasa de muchas cosas. Es un jugador muy flojo. Es un jugador muy... ¿cómo se puede decir? Que tiene una actitud de mierda. Porque al final esa es la razón. A ver, yo con esto no quiero decir que Mbappé vaya a fracasar en el Madrid. Sin embargo, la verdadera razón por la que Mbappé no funciona en el Madrid es exactamente esa. Que Mbappé está tratando de ser un jugador que ya no es, y eso le va a tomar mucho tiempo, porque Mbappé, en primer lugar, tiene ganas de volver a ser un jugador desequilibrante, pero no lo es, ¿se entiende? Y le va a tomar mucho tiempo volver a hacerlo, si es que en algún momento lo logra. Entonces creo yo que ese es el problema de Mbappé, porque no te cuesta nada por último hablar con Ancelotti y decirle, ¿sabes qué? Yo no puedo jugar de espalda al arco, hazme jugar desde abajo, ¿se entiende? Y no me gusta jugar picando al espacio, porque no soy ese tipo de jugador. Pero también es ahí donde a Mbappé le falta actitud para contradecir al técnico, ¿se entiende? Entonces creo yo que en primer lugar, claro, tienes a un Mbappé que ya no es el Mbappé del PSG y que está intentando ser ese Mbappé, y al final le cuesta porque lleva años sin jugar a lo que él está tratando de plasmar en la cancha, y además tienes a un técnico que lo está destruyendo. ¿Se entiende? Y yo creo que esa es la verdadera razón por la que Mbappé falla. Entonces son dos razones. Una es el planteamiento de Carlo Ancelotti, que es horrible, es nefasto. Y la otra es la actitud y la intención de Mbappé
de volver a ser lo que era cuando ya no lo es. Entonces es una falta de adaptación a su nuevo entorno y está tratando de ser un jugador que hace mucho tiempo ya no es. Porque al final, mira, yo te digo una cosa. A mí me pasó cuando yo jugaba al fútbol de que yo era muy bueno regateando. Y entonces, donde yo veía un regate, después eso yo lo fui cambiando. Porque al final uno va creciendo como jugador y aprendí a meter pases al vacío, digámoslo así. Esos pases gol, ¿no? Y después me costaba mucho regatear, ¿sabes tú? Porque al final cuando uno va con el balón, uno solamente ve regate. Sin embargo, cuando añades algún repertorio nuevo a tu actual repertorio, ¿no? Y básicamente donde ves regate, ahora ves un pase. Entonces eso es lo que le pasa a Mbappé. Mbappé ya no es ese jugador que solamente regateaba y pateaba el arco. Ahora es un jugador que tiene pase y que le cuesta tomar la decisión entre si la pasa o regatea. Y ese es el problema. Al final es un jugador que hace mucho tiempo que no regateaba en el PSG, hace mucho tiempo que no era un jugador desequilibrante. Entonces cuando tú no haces uso de ese tipo de talento, se te olvida, se te duerme, se te va apagando. Y después el cuerpo te pasa factura, porque el cuerpo va envejeciendo en cierta forma, y más para un deportista, que al final lo que hacías de forma natural ya no te sale como antes. ¿Se entiende? Y eso es lo que le pasa a Mbappé. Mbappé tiene que ser como Cristiano, tiene que comenzar a adaptarse a un nuevo rol, tiene que comenzar a entender que quizás ya no es un jugador tan desequilibrante como antes, y que tiene que entender dónde está su aporte al equipo. Pero también es cierto que tiene que ver mucho con Ancelotti, que lo pone de espalda al arco y no lo pone a correr. Pero también es cierto que ayer, por ejemplo, Mbappé tuvo muchas oportunidades de regatear, de irse en velocidad y nunca se fue. ¿Se entiende? Que tuvo algunos balones, ¿no?, en contragolpe, y Mbappé, en vez de correr, en vez de sacarse jugadores, prefería pasarla. Entonces es ahí donde yo insisto, no es solamente el planteamiento de Ancelotti, sino que también está muy relacionado con la actitud de Mbappé, con el funcionamiento de Mbappé, y es que tú no puedes pretender que un jugador que tenía un estilo bastante vago en el PSG, pero que hacía muchos goles, ahora sea Ronaldo Nazario Prime, que se pasa a todos, que sea el jugador más rápido del mundo y que haga absolutamente todo, ¿se entiende? Esa es la razón por la que Mbappé no funciona en el Madrid.